todos y Listo. todas.
Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Leticia Viva y soy la directora ejecutiva de la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas, ámbito que en Uruguay nuclea casi 1.600 profesionales, gerentes, directores, consultores y estudiantes de recursos humanos. Recién por ahí veíamos un video de resumen del primer semestre de trabajo, que la verdad nos costó muchísimo poder resumir en tan pocos minutos de todo el trabajo que venimos realizando sostenidamente. No quiero empezar sin antes saludar a las autoridades que están presentes y que nos acompañan hoy. El doctor Pablo Mieres, ministro de Trabajo y Seguridad Social, Fabio Bertranú, director de la Oficina de OIT para el Cono Sur de América Latina, y a la magíster senadora Carmen Sanguinetti. Contarles, para nosotros desde la sociedad es un orgullo realmente poder estar hoy presentando este trabajo que surge con un planteo de, miembro fundador de nuestra sociedad, Fernando Carota, quien vio a través de la OIT el trabajo que se venía realizando en Chile y planteó la posibilidad de poder hacerlo en Uruguay. A partir de allí se convoca al licenciado Aníbal García Sellanes para que pudiera liderar este equipo, esta comisión de trabajo que luego se forma para realizar todo este trabajo, y la verdad que estamos contentísimos de hoy poder estar presentando este trabajo. Por aquí les voy a compartir la tapa de lo que es el manual de teletrabajo. Es un contenido que de verdad es muy rico para que luego de finalizada la presentación puedan estar visualizándolo. Ahora les dejo con Fernando Carota, quien va a acompañarnos durante toda la mañana, y muchas gracias a todos por estar acompañándonos, quien nos acompaña a través de Zoom y también en la transmisión en vivo a través de Instagram. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, Leti, por esta introducción y esta presentación. También como vos y como el resto del equipo, felices de poder estar concluyendo el trabajo de esta comisión, que además tuve el honor de integrar y de participar activamente, y que de alguna forma pone hoy en marcha este manual que estamos oficialmente, digamos, o públicamente presentando. Así que la verdad que es un día para nosotros de mucha alegría, de mucha satisfacción, como bien decías vos, como han sido otros a lo largo de este año, en el cual en este contexto aún de pandemia hemos logrado de alguna forma poner en agenda muchísimos temas y hemos logrado concretar el 80% de esas actividades que por allí habíamos provisto o habíamos agendado en el principio del año. Así que la bienvenida, un orgullo además contar con los panelistas y con esta mesa de presentación que, como bien tú decías, va a estar integrada por el propio ministro de Trabajo y Seguridad Social, el doctor Pablo Mieres, el licenciado Fabio Bertranú, director de OIT para las oficinas de Cono Sur de América Latina, la magíster Carmen Sanguinetti, senadora de la República, el licenciado Aníbal García Sellanes, quien además de ser miembro de la sociedad fue quien tuvo a su cargo la coordinación de este manual de teletrabajo, del equipo de trabajo, y el doctor Ignacio López Viana, quien ha aportado sin duda una mirada jurídica a la luz, además de que en pleno elaboración del manual y cuando estábamos ya casi finalizando la tarea, recibe la sanción definitiva el proyecto de ley de la senadora Sanguinetti, por lo cual tuvimos que hacer algunos ajustes en función de esa nueva perspectiva y de ese nuevo marco normativo que entraba en vigencia. Así que les damos la bienvenida a todos y sin más, para dar comienzo a esta actividad y inaugurar y abrir esta mesa de presentación, le vamos a dar la palabra y la bienvenida al señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, doctor Pablo Mieres. Bienvenido. Bueno, buenos días a todos, un gusto, agradezco la invitación a la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas, en particular a Leticia Viva y Fernando Carota. Un gusto compartir la mesa de arranque de este análisis con Fabio Bertranú, director regional de OIT, con la senadora Carmen Sanguinetti, que además es la autora de la ahora ley de teletrabajo en el Uruguay, y los restantes miembros, integrantes de la comisión que elaboró este manual de teletrabajo. Decirles que realmente es muy oportuna la iniciativa impulsada por la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas. Estamos en esa etapa en que esta modalidad de relación laboral, que obviamente es preexistente a la ley, en general las leyes tienen esa característica, es decir, la necesidad de regular y establecer los marcos de realidades que se adelantan
en la vida real y que luego requieren justamente de las, como se diría, de las seguridades del contrato, es decir, de las seguridades de las normas jurídicas. Y efectivamente en el Uruguay y en el mundo el teletrabajo es una modalidad que hace mucho tiempo que se viene practicando y que tuvo la peculiaridad de un impulso extremadamente fuerte por las características que la pandemia generó, ya no solo en las relaciones laborales, sino en las relaciones sociales en general. El mero hecho de que tengamos esta actividad vía Zoom es más que demostrativo de hasta qué punto todas las relaciones sociales han adquirido en la dimensión de la distancia y de la virtualidad un componente muy presente. Por lo tanto, el mundo laboral ya tenía esa peculiaridad en buena parte, digamos, en varios sectores de actividad, pero la pandemia le generó un enorme impulso. Obviamente, como todo, la ola tendrá luego su reubicación en el nuevo mundo post-pandemia, pero no hay ninguna duda de que el teletrabajo tendrá un lugar mayor que el que tenía en el periodo prepandemia. Por lo tanto, lo dije desde el principio cuando Carmen presentó su proyecto de ley a comienzos del año pasado, cuando recién estábamos en el comienzo de la legislatura, y en el comienzo también de la pandemia, que fueron prácticamente coexistentes. Yo decía que era muy oportuno el proyecto de ley, muy necesario también, porque la modalidad de las relaciones laborales a distancia requieren de algunos ajustes normativos que en el marco de la consideración y, por supuesto, la preocupación por preservar los derechos de los trabajadores, los principios del derecho laboral, los equilibrios de relaciones entre las partes, diera cuenta de las novedades que generan definitivamente este tipo de relación a distancia. Y por lo tanto, yo creo que el proyecto de ley que llevó su proceso en el Parlamento, que tuvo su debate en cada una de las cámaras y que finalmente se ha convertido en ley, es realmente un marco jurídico muy positivo, moderno, acorde a lo que de alguna manera son los criterios generales a nivel internacional. Tuvo en consideración, además, de una manera particularmente fuerte la experiencia comparada, de eso podrá hablar Carmen. Yo simplemente digo, estamos justo además en la etapa de la reglamentación de la ley, que como ustedes bien saben, tiene que dirimir cuestiones tan importantes como la propia ley. Es decir, hay un conjunto de terrenos y de definiciones en el aterrizaje de la ley en la vida concreta que tenemos que abordar en el proceso de reglamentación. Por lo tanto, este manual, que todavía no he leído, pero que ya de por sí vale como es un aporte muy oportuno, que vamos a incorporar en el proceso de elaboración del marco reglamentario, sin ninguna duda. El doctor Tomás Teijeiro, que es el inspector general de trabajo, ya está trabajando en la elaboración. Sé que la OIT ha ofrecido su apoyo para acompañar ese proceso de reglamentación y aprovecho para agradecer a Fabio la disposición. Parece que es muy importante que la ley que tenemos junto con la reglamentación termine de componer un escenario que le dé garantías a todos, que aproveche las oportunidades y las posibilidades que supone este tipo de relación laboral y que tengamos todos garantías, todos, trabajadores y empleadores, garantías de una buena aplicación de una norma que determina una realidad que llegó para quedarse. Así que simplemente decir de nuestra parte que agradecemos nuevamente la invitación, que agradecemos el aporte que hace la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas a través de la
publicación de este manual, que lo vamos a leer con mucho interés, que va a ser un insumo en el proceso de reflexión y de definición de las reglas de juego del decreto reglamentario, y nada, que va a haber seguramente una vinculación del inspector Tomás Teijeiro con los integrantes de ese equipo de trabajo para incorporar sus opiniones, sus miradas y sus visiones, como lo estamos haciendo ya. El otro día tuvimos reunión con la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, también con la Cámara de Call Centers. Hay previstas reuniones con los principales especialistas de Derecho Laboral de las distintas cátedras de las universidades. Vamos a contar con el apoyo de la OIT en el asesoramiento. Vamos a consultar, por supuesto, a la central sindical, al PIT-CNT, y vamos a producir, digamos, un marco que, repito, le dé la mayor solidez a esta ley, que fue una gran idea muy oportuna de la senadora Carmen Sanguinetti. Un saludo a todos y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Mieres, por su intervención. Celebro este tipo de instancias en las cuales logramos, dentro del marco de la sociedad, convocar y reunir a los principales referentes, como bien decía usted, a la redactora de este proyecto de ley, ahora ley, al Ministerio de Trabajo, a la OIT. Así que, como usted sabe, y celebro la buena disposición suya también en dedicarnos este tiempo en la mañana de hoy, en la sociedad encuentra siempre un vehículo y una herramienta de acercamiento desde el momento en el cual somos el ámbito principal de recursos humanos, y allí hay nucleados 1.600 académicos, profesionales y estudiantes del área. Así que agradecido por sus palabras y por su intervención en la mañana de hoy. También, y en este sentido, antes de presentar al próximo integrante del panel, un reconocimiento especial a Fabio Bertranú, que además tenemos el honor de que haya sido quien haya realizado el prólogo de este manual, que para nosotros no es un dato menor, que tiene un especial significado, que tiene un especial sentido, y que específicamente y expresamente deseo, en el nombre de la sociedad, reconocerlo en la mañana de hoy y específicamente en esta actividad. Así que, dicho esto, le doy la palabra a Fabio Bertranú, director de la oficina de OIT para los países de Cono Sur de América Latina. Bienvenido. Muchas gracias, Fernando. Muy buenos días a todos y a todas. Un saludo especial al ministro Pablo Mieres, y por supuesto también a la senadora Carmen Sanguinetti y a Ignacio Aníbal, que van a compartir el panel. Bien, a mí me queda agradecer y realmente me parece muy oportuno la posibilidad de tener este espacio de intercambio. Efectivamente, en los países hemos estado avanzando a distintas velocidades, pero se ha ido cubriendo esta necesidad de dar un marco regulatorio, establecer las leyes e ir avanzando en la regulación de las distintas dimensiones que implica este teletrabajo, que se aceleró durante la pandemia, y estamos efectivamente en un proceso de aprendizaje. Entonces, por eso celebro que también ustedes en el manual hayan aclarado que esta es la primera edición, porque seguramente va a requerir, a partir de los aprendizajes y la implementación misma de la ley, seguramente va a requerir ser actualizado. Justamente hemos estado trabajando muy activamente con otros países en la subregión, Chile, Argentina, Paraguay. Paraguay también está en el proceso de reglamentación de su propia ley. La semana pasada tuvimos también un foro donde estuvimos con el subsecretario de Trabajo, estuvo la decana de la Facultad de Derecho de la UDELAR, la doctora Cristina Mangarelli, y estuvimos conversando sobre justamente estos grandes dilemas que implica regular el teletrabajo como nueva forma de organización del trabajo. Es un tema, como decía el ministro, que veníamos conversando antes de la pandemia, era uno de los temas de las discusiones del futuro del trabajo, y creo que la pandemia nos ha obligado a establecer estos marcos regulatorios que consideren los aspectos claves de su implementación en el mundo y en América Latina. Y creo que el manual recoge muy bien esas dimensiones, temas que tienen que ver, por supuesto, con las condiciones de trabajo, la seguridad y salud, la provisión de los equipamientos, los impactos también sociales. Han entendido que no solamente tenemos una dimensión
hacia adentro de las empresas, en las relaciones laborales, sino que también esta forma de organizar el trabajo tiene otros impactos sociales importantes a considerar, algunos positivos, otros que nos despiertan la necesidad de estar atentos para poder abordarlos con políticas complementarias o con nuevas regulaciones. Desde la OIT, ahí como destacamos en el manual, no hay un convenio específico para el teletrabajo. Sin embargo, hemos estado conversando con nuestros constituyentes, nuestros tres actores, ¿no? Los gobiernos, las organizaciones de empleadores y las organizaciones sindicales, que es importante que el teletrabajo se desarrolle en observancia de los principios de derechos fundamentales, ¿no? En especial la libertad sindical y la no discriminación en el trabajo, ¿no? Y en eso, bueno, Uruguay tiene una larga trayectoria de observancia de los principios de derechos fundamentales, uno de los países que primero adoptó los convenios fundamentales de la OIT. Y en ese sentido me parece que el espíritu de implementación va a seguir esa línea. Y por supuesto, entendemos también desde la OIT que estamos disponibles para colaborar en los espacios de diálogo social para su implementación, en el entendido que como cualquier otro aspecto de las relaciones laborales hay visiones distintas desde trabajadores, empresas, o en los sectores hay particularidades muy distintas para su implementación. Finalmente me queda mencionar este gran desafío que es cómo transitamos hacia la pospandemia, ¿no? En el sentido que todavía estamos lidiando, yo también estoy teletrabajando en este momento, nuestro equipo está pensando cómo hacer el regreso gradual y cómo vamos a seguir probablemente con estas formas híbridas. Entonces ahí yo creo que es clave mucho diálogo social y tener a nivel de empresa, a nivel sectorial, para atender las particularidades. La nueva forma de la organización del trabajo implica para las empresas y para los gestores de recursos humanos un desafío enorme, porque hay que trabajar más en función de resultados y no tanto en los procesos específicos. Entonces hay un gran desafío para los managers, los ejecutivos de las empresas, de las distintas organizaciones. A nosotros nos pasa que hemos tenido que cambiar la forma de trabajar también desde Naciones Unidas, y por supuesto este gran desafío de cómo uno mide productividad y a la vez hace observancia de las condiciones de trabajo en el ámbito del hogar, en el ámbito privado, donde están todos estos dilemas de la inspección. Y también en el seminario la semana pasada hablábamos, por ejemplo, con el subsecretario de Trabajo de Chile, de los grandes dilemas y la gran tarea que tiene la inspección del trabajo. Entonces, nuevamente, el ministro Mieres lo destacó, y creo que la buena implementación y los efectos positivos y el aprovechamiento para trabajadores y empresarios va a venir también de la mano de que podamos colaborar y apoyar las inspecciones del trabajo para que puedan hacer una buena observancia de la aplicación e implementación de la ley, atendiendo esos dos objetivos que desde el punto de vista de las relaciones laborales son claves. Entonces, nuevamente, ponernos a disposición para colaborar en el proceso y felicitar esta iniciativa de recoger las experiencias, los dilemas y las propuestas que tiene la nueva legislación, y desde la OIT a la orden para poder colaborar con nuestros actores tripartitos. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Fabio Bertranú. Un especial reconocimiento a todo el equipo de la OIT. No es ajeno a usted de que en el comienzo de la labor de esta comisión contamos con la colaboración y con los recursos de la OIT, y además con Lorenzo Peláez, especialista senior con base en Chile, quien mantuvo algunas reuniones con nuestro equipo de trabajo de alguna forma para aportar esa mirada y ese valor que necesitábamos también desde la OIT para poder generar este trabajo que hoy estamos presentando. Así que también un especial reconocimiento por ello. Vamos a dar ahora la palabra a quien fue la creadora de este proyecto de ley, ahora convertido en ley, la senadora Carmen Sanguinetti, magíster, y además de todo, celebro, además de la oportunidad de acompañarnos en la mañana de hoy y de su buena disposición, un hecho que me parece significativo y que de alguna manera tanto el ministro como Bertranú lo señalaban, y que tiene que ver con ese espíritu del legislador asociado a lo que sucede en la agenda pública. Es decir, creo que cuando el poder legislativo, cuando quienes tienen la responsabilidad de generar leyes,
acompañan la realidad y están estrechamente ligados con lo que va pasando no solamente a nivel de la agenda pública, sino de la realidad país y en este caso de un contexto mundial bastante complejo, creo que es una oportunidad para celebrarlo. Así que le doy la bienvenida en la mañana de hoy a la senadora Carmen Sanguinetti. Bienvenido. Muchas gracias, Fernando. Bueno, gracias a la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas por la invitación, a Leticia y a Fernando. Bueno, un gusto compartir el panel con Fabio Bertranú, a quien no conocía, con el ministro Pablo Mieres, al que conocía bastante y conozco cada vez más un poco a partir de este proyecto. Bueno, y a Ignacio y a Aníbal, con quien todavía no he tenido el gusto de interactuar. Les confieso que para mí es una emoción estar en este panel, igual que en muchos otros paneles que me ha tocado estar en estas últimas semanas, e incluso durante el año pasado. Una emoción no como legisladora impulsora de este proyecto de ley, una emoción como mamá, como profesional, como mamá de 3 niños, como mamá de una niña con discapacidad, que desde hace 13 años teletrabaja y que encuentra en el teletrabajo un aliado muy indispensable, diría yo, para la combinación de lo que es, en mi caso, crianza, un estilo de crianza que busca estar medianamente presente, un estilo de crianza que busca maximizar los espacios con una vida profesional muy exigente, bueno, ahora como legisladora, pero me ha tocado en el pasado, tener otras responsabilidades, y bueno, y la verdad es que yo sufrí la falta de marco normativo, siempre me gusta contarlo, viví muchos años en el exterior, y en el 2011 cuando volví a Uruguay y buscaba trabajo, y pedía una cierta flexibilidad, pedía la posibilidad de combinar presencialidad con virtualidad, me encontraba con una enorme resistencia por parte de las organizaciones en nuestro país. Así que bueno, nada, por todo eso es que para mí es un gusto estar hoy acá con ustedes, y ni que hablar, tampoco he leído el manual, pero estoy con muchísimas ganas de leerlo, creo que viene a llenar un vacío bien importante, creo que es algo más que necesario. Yo creo que es algo más que necesario, seguramente en muchos países, no sé si lo sabrá o no, pero creo que en nuestro país es especialmente necesario porque la realidad es que muchos de los uruguayos salieron a teletrabajar en un contexto de pandemia. Entonces esto hizo que se instalara la idea de que teletrabajo era teletrabajo en condiciones de pandemia, que yo siempre digo, yo teletrabajo hace 13 años y nada tiene que ver el teletrabajo en condiciones normales, en donde no estoy compitiendo por el ancho de banda con mi marido y con 2 de mis hijos, en donde un martes de abril no tengo niños que me caminan por la cabeza, ¿verdad? O sea, creo que a veces cuesta separar qué es teletrabajo en condiciones normales y qué es teletrabajo en pandemia. Bueno, muy brevemente les quiero compartir un poco cuál es mi visión en relación a lo que pasó en Uruguay, por qué se demoró tanto. Como sabemos, hace más de 10 años que este tema está en la agenda. El primer proyecto de ley fue presentado en el año 2009, que planteaba crear un comité para el teletrabajo. En el 2016 fue un año en el que Álvaro Lamé, que era presidente de la CUT, hizo varias salidas a la prensa en donde hablaba de la importancia de regular el teletrabajo. Ya sabemos que en ese año, en el 2016, la encuesta de OITEC mostraba que teníamos 100.000 teletrabajadores en Uruguay, o sea, esto no era una realidad de un puñadito de uruguayos, era una realidad significativa para muchos uruguayos. En el 2017 se presentó un proyecto de ley sobre el derecho a la desconexión. Bueno, en el 2018 se habían comenzado gestiones entre el Ministerio de Trabajo, Uruguay 21, la ANI, la CUTI, o sea, realmente hace mucho que este tema estaba como de alguna manera en la agenda. Yo creo que nos sucedió esto a los uruguayos, como nos sucede en otras áreas, esta es un poco mi visión personal, de que aquellos temas complejos, con aristas complejas, porque bien sabemos que el teletrabajo las tiene, bueno, en definitiva lo que nos pasa como país a veces es que estos debates como tienden a eternizarse, y se discuten, y se generan espacios, y diálogos, y demás, pero bueno, había que dar un paso, ¿no? Había que dar un paso, y nos encontró la pandemia sin que hayamos dado ese paso que era necesario, ¿no? En el proceso, como decía el ministro, yo asumí la legislatura el 3 de marzo, la verdad es que siempre creí que esto iba a ser un tema en el que iba a trabajar. Si no hubiera sido porque irrumpía la pandemia el 13 de marzo, probablemente no hubiera sido el primer proyecto de ley, pero ahí fue que dije, no, realmente esto es urgente en serio, o sea, trabajemos en esto, prioricemos y arranquemos por este proyecto de ley. Fue mi primer proyecto de ley presentado.
Y bueno, fue un proceso que como todo en la vida tiene sus partes positivas y negativas, el hecho de haber llegado tan tarde nos hizo que pudiéramos estudiar en profundidad la legislación comparada, ¿no? Ni que hablar el Acuerdo Marco Europeo del año 2002, que fue nuestro eje inspirador, pero también la legislación de todos los países. Y en el acierto o en el error, porque todo es criticable y perfectible, yo personalmente tenía bien claro que quería una legislación que tuviera un espíritu de ley de mínima, y que en definitiva buscara generar, sí, un marco protector, por supuesto, de derechos y obligaciones para ambas partes, pero que también no encorsetara el teletrabajo. Buscábamos que realmente el teletrabajo pudiera crecer, pudiera potenciarse, y así fue que el espíritu detrás de cómo se concibió esta ley. Por supuesto que tomamos insumos de la Cámara de Industrias, de la CUTI, de los call centers, de la Cámara de Comercio, de la Cámara Uruguaya de Telecomunicaciones, del PIT-CNT, de constitucionalistas, de laboralistas, ni que hablar del ministerio con el cual trabajamos codo a codo, tuvimos muchas reuniones, y fue el proceso de un diálogo que a nuestro juicio fue muy, muy productivo, y muy franco, muy sensato. Como saben, este es un proyecto que no contó con los votos de la oposición, lo cual lamentamos, porque la verdad es que nos parece que es un tema en el que debiéramos poder construir consensos. Trabajamos fuerte para intentar construir esos consensos. Y bueno, simplemente cerrar un poco con esto de que hablaban, yo de vuelta en todos estos paneles, y seguramente estos 1.600 profesionales, habrá muchísimos expertos en lo que tiene que ver con el mundo del trabajo post-pandemia. Yo todavía no me he encontrado una sola persona, un solo pensador, un solo académico, o un solo gestor de personas que defienda el que post-pandemia vamos a volver al de 9 a 6, ¿no? Creo que hay un consenso absoluto, y a mí me parece como mi pata académica de todo esto, me parece como una maravilla lo que podemos aprender a nivel de mundo, ¿no? En esto de que estamos todos atravesados por la misma situación, y que hay tantas cabezas pensando en cómo potenciar. Entonces, bueno, sin duda creo que vamos a volver hacia un sistema híbrido, en donde, si antes era necesario, hoy creo que realmente es imprescindible tener este marco normativo, y estoy muy contenta de que lo tengamos, y bueno, que seguramente se irá puliendo, perfeccionando, con la reglamentación se va a dar otro paso, pero bueno, desde la convicción de que tenemos una ley que es buena, tenemos una ley que a nuestro juicio va en el sentido correcto, y que estamos contentos de hacerle un aporte a nuestro país en un tema tan sensible en el mundo del trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Sanguinetti, por esta intervención. Me dejó allí el camino abierto porque habló del tema de discapacidad, así que esperamos verla pronto en alguna actividad de la red de empresas inclusivas, que estamos allí con mucho gusto. Un agregadito cortito. La verdad es que también el espíritu de esta ley es, a mí yo vengo del mundo de lo social, me interesan muchísimo los temas sociales, y creo que el teletrabajo tiene un potencial como vehículo de inclusión social muy, muy grande, y para aquellas personas con discapacidad, especialmente las personas con discapacidad motriz, nos abre una puerta bien interesante. Gracias. Muchas gracias. Hace algunas semanas presentábamos con el propio ministro Mieres y con el licenciado Daniel Pérez el proyecto de ley, ahora ley, también vinculado al tema de la promoción del empleo en las personas de contextos más vulnerables, mayores de 45, y que también hace hincapié en las personas con discapacidad. Así que bueno, queda desde ya abierta la invitación para alguna actividad en conjunto, ¿sí? Encantada. Bien. Continuando ahora con esta mesa de presentación, le vamos a dar la palabra a quien tuvo el trabajo de coordinar la comisión de trabajo de la elaboración de este manual, que además forma parte del Consejo Asesor Honorario de la Red de Empresas Inclusivas, el licenciado Aníbal García Sellanes, que además se desempeña como gerente de personal en Bimbo Uruguay. Bienvenido, Aníbal. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Fernando, por la invitación. Bueno, Fernando y Leticia, por la presentación, de participar y de ser parte de este grupo de trabajo, de esta comisión, y de coordinar a este grupo de profesionales, que bueno, nada, el objetivo era poder tener esta mirada objetiva a una realidad que nos encontramos de forma abrupta también por este contexto, ¿verdad? Un grupo de profesionales, bueno, que estaba compuesto por
por el licenciado Eduardo Méndez, por la responsable de Recursos Humanos Valentina Carro, y los doctores María Inés Hernández y bueno, también Ignacio López, que también está haciendo sus aportes del marco, en lo que es el punto de vista normativo, ¿verdad? Como veníamos y como venimos también hablando, nos encontramos de lo que fue la emergencia sanitaria y todo lo que fue el contexto COVID en una aceleración de lo que es el teletrabajo, que anteriormente existía y ya desde hacía un tiempo, pero las empresas lo tomaban como, o mismo los trabajadores, como capaz que un beneficio, o bueno, esa flexibilidad laboral de poder, dependiendo obviamente del sector de actividad, del rubro y de las tareas que tenía el trabajador, de poder hacerlo o trabajar desde su casa, desde su hogar, pero nunca ha puesto también el punto o el objetivo, ¿verdad?, de regular ese trabajo a distancia. Con esta pandemia, obviamente, y con lo que era la reducción de la movilidad, fue uno de los factores importantes y que afectó obviamente lo que es a las empresas, a los trabajadores, también en un fin de colaborar con esa limitación de la movilidad y en todo lo que más se pudiera, dependiendo, como decía, de cada actividad. Es ahí donde cuando se comienza y se empieza a teletrabajar, es que las empresas y los trabajadores es que se encuentran con diferentes barreras, en algunos casos, diferentes situaciones en la cual hasta llegado ese momento no había una reglamentación o puesto la mirada como para poder hacer el foco y dar esas facilidades para que el teletrabajo se debiera de hacer con la misma facilidad que en el lugar físico, ¿verdad? Que eso era también lo más importante y era donde también había que hacer mucho foco. Y así que bueno, que esta comisión se reúne para poder hacer esa mirada objetiva y poder contribuir a lo que es la construcción de esa cultura de teletrabajo, y en la cual, obviamente, dentro de lo que es la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas y todos los que la integramos, es que comenzamos a trabajar y ver un manual en el cual se pueda aportar ese granito de arena a lo que era también, en su momento, el proyecto de ley y las discusiones que se daban en el ámbito también parlamentario, en el ámbito laboral, tripartito, y poder también desde nuestra función aportar y poder ayudar en lo que nos cabía, ¿verdad? Es obviamente que había muchos factores a tener en cuenta y había muchas realidades y muchas experiencias. Este manual se comenzó con un disparador que fue una encuesta, hacer una encuesta a las diferentes empresas, a los diferentes profesionales abocados en lo que es la gestión de personas y conocer sus realidades a la cual tuvieron que hacer frente en este contexto, que no era el contexto que sabíamos que, y por suerte, y esperemos que esto continúe así para poder salir de esta emergencia sanitaria, pero que sabemos que el teletrabajo después también va a continuar, capaz que con otro enfoque. Y fue de ahí que con ese punto de partida de esa encuesta fue que comenzamos a ver cuáles fueron esas situaciones, dificultades, buenas prácticas también, para poder después agrupar y poder trabajar sobre ellas, y sobre eso también empezar a trabajar y armar ese manual, ¿verdad? Sobre todo las buenas prácticas, compartirlas, y lo que eran las barreras y las situaciones en las cuales hasta ese momento no se había hecho un foco, ver cómo trabajarlas y cómo poder ayudarlas, y que por suerte también, y antes de hacer hoy la presentación de este manual, ya contamos
una ley que regula el teletrabajo y que tambigrupos pudimos acogerlo también dentro del material para que, bueno, como también decía Bertrand, también es una primera edición que luego también vamos a ir viendo las experiencias también, a limar esas situaciones, esas diferencias que vayan surgiendo, que comenzarán a participar también del ámbito obviamente del gobierno, de las empresas y de lo que es el sector trabajador. Y bueno, y a ir construyendo en conjunto, que por suerte Uruguay tiene esa cultura también de tripartito, ¿verdad? De las relaciones laborales, de poder construir y poder hacer un camino en lo que refiere a las relaciones laborales y, bueno, y a lo que se va ayornando en el día a día. A modo también un poco de resumen, obviamente, no les voy a contar el manual entero, así lo leen y pueden contar con él, pero bueno, hay muchas de las cosas que también que se fueron encontrando y fueron saliendo. Una de ellas, y de las más importantes, y en la cual el empleador siempre bueno, es lo que tiene que cuidar, que es lo que refiere a la seguridad, a la salud y bienestar en el lugar de trabajo, y era una de las barreras importantes o de las dificultades que encontraba en el momento de tener a sus trabajadores en casa, ¿verdad? De cómo dar ese espacio físico en el cual sea un ambiente saludable, con lo que refiere el ambiente, también obviamente que es lo que es universidad, todo lo que es la parte ergonómica, bueno, varias de las cosas también de cuidar, que se cuida en lo que es en la empresa, en el lugar físico, bueno, cómo poder darlo, cómo poder asegurar también ese trabajo, porque de parecer que podía ser unos meses, ya hacemos un año casi y medio, ya se está obviamente que retornando, pero bueno, como también en la encuesta nos surgía, por lo menos un mínimo de un 40% de quienes participaron y de estadísticas que también van a encontrar en este manual, un 40% de las empresas van a continuar con esta modalidad, que no es un número menor, en la cual bueno, en la ley y el manual, y sobre todo también el manual ya tiene algo también más práctico, va a ser como, o apuntamos a que sea como un libro de cabecera, ¿verdad? Es decir, una guía en la cual podamos dar esas herramientas y también a disposición lo que es todo el conjunto de lo que es la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas. Dentro de lo que era nuestro aspecto físico, también ver lo que son los aspectos psicosociales también, ¿no? No es lo mismo trasladarse, trabajar en un equipo de trabajo que encontrarte en tu casa, que también eso puede afectar a la persona, obviamente también, y cómo que no afecte también a los procesos productivos, también no es lo mismo tener a tu compañero de trabajo en el escritorio de al lado o en la oficina de al lado, que tenerlo en la casa, y bueno, cómo también asegurar esos buenos procesos, que esos procesos continúen, toda esa asistencia también de que se pueda, que pueda haber y pueda ser fluido y que no sea un estrés, o que alargara también las jornadas de trabajo, lo que en la oficina me lleva 1 hora, en mi casa me puede llevar 2, 3, y bueno, esto también es otro de los puntos que lleva y que ayuda, que es también todo lo que tiene que ver con el control del trabajo, la orientación a resultados, lo que tenga y lo que apunte a respetar esa limitación de la jornada, que a veces, y de lo que vivimos en este contexto, en esta pandemia, que no es y no será, esperemos, la realidad del teletrabajo, que intercalábamos también el trabajo con nuestra vida familiar, porque también
como decía y contaba la senadora Sanguinetti, de que se encontraba con los hijos también estaban también haciendo y tomando sus clases desde su casa. Bueno, era todo un contexto, el esposo o esposa también teletrabajando, entonces bueno, había muchas dificultades o experiencias que nos tuvimos que acostumbrar y adaptar, y bueno, en eso los uruguayos somos también bastante rápidos de poder, y tenemos esa facilidad de adaptarnos y bueno, poder acomodarnos, pero bueno, a la larga, y si eso continúa, había que darle una guía. Entonces, bueno, también, ¿no? Como también, y el manual también apunta mucho a eso, a orientar a cómo hacer un control del teletrabajo, cómo trabajar porque seguís participando y perteneciendo a un equipo de trabajo, a una empresa, y en la cual tenés que asegurar y cuidar mucho también los procesos al trabajador, a que se siga teniendo y manteniendo esa cultura. La cultura que cada empresa tiene también, que es lo que mantiene unido, lo que mantiene también mantiene el sentido de pertenencia, que al trabajar a la distancia, que estar a la distancia, hay que hacer mucho más foco y mucho hincapié, ¿verdad? También, es decir, que no se sientan alejados. Ahí juega un rol muy importante quienes son los jefes, los líderes de los equipos de trabajo, y cómo ellos también van a mantener esa unión, ese contacto, esa asistencia a sus equipos, esa respuesta, esa agilidad también de respuesta, para que se sientan cómodos trabajando y puedan también seguir respondiendo de la forma que lo hacían en el lugar físico, y no se sientan afectados en su tarea, ¿no? Eso también hay que hacer mucho foco. Y bueno, nada, creo que ahí va a haber mucho también de la capacitación, de cambiar esa mirada, de capacitar, y la capacitación que llevan las empresas, no solo en lo técnico, sino que va a haber que hacer mucho foco en lo que se llaman todo lo que es las habilidades blandas, ¿verdad? Del líder, del jefe, que es obviamente trabajar en formar y en cercanía, en respuesta, y dar esa comodidad también a quienes sigan teletrabajando. Varias cosas para tener en cuenta, muchos cambios en la cual las empresas, y como decía, creo que es en conjunto, ¿no? Es decir, no solo las empresas son las que se encuentran en esta situación, son los trabajadores, y con ellos también la organización sindical, y obviamente con la ayuda de lo que es los diferentes integrantes del gobierno y sus experiencias, de poder llevarlo adelante, y que el teletrabajo sea una herramienta exitosa, que deje de ser por eso también algo excepcional o algo que fuera puntual para muchas realidades que también solucionan también situaciones a muchas personas, de quienes opten por seguir trabajando, más allá también de que a veces hayan empresas que mantengan el 100%, quienes puedan optar por realidades familiares distintas, en la cual le va a facilitar mantener esa función desde su casa. Obviamente que ayuda también y es beneficioso porque ahorra tiempo de viaje, gastos también de transporte, cuidados de los hijos también, que muchas veces no hay hay muchas realidades en las cuales no sabe o no se puede también encontrar una solución, a veces en la cual, y esto puede ser también una herramienta, capaz que no es 100%, pero hacer ese sistema mixto de poder teletrabajar y poder cuidar a nuestra familia cuando sea necesario. Eso es muy, muy importante. Para eso hay que tener, obviamente que afinado muchos de los temas, sobre todo en lo que tiene que ver con conectividad, herramientas de trabajo, dar esas facilidades, y lo que es también lo que refiere a la seguridad y bienestar del trabajador, sea en el ámbito físico de la empresa, y no tiene por qué ser distinto en el lugar en el hogar, ¿verdad? También, obviamente, y también se mencionaba también
anteriormente, bueno, la doctora, la magíster Sanguinetti, abre una puerta muy grande que acompaña también a una legislación nueva que tenemos, que es la inclusión en el ámbito laboral. Y bueno, ahí también es una realidad en la cual nos encontramos, se encuentran las empresas de poder dar y poder abrir también dar esas oportunidades, y a veces por la estructura física que tiene la empresa, o bueno, en las diferentes situaciones, o quienes se presentan como candidatos a poder, cubrir esas vacantes en la cual pueden acceder. El teletrabajo abre una puerta muy grande y facilita también el poder, bueno, dar esa oportunidad, y bueno, y es también una herramienta que hay que tener en cuenta para lo que es la inclusión en el ámbito laboral. Bueno, obviamente que el teletrabajo no es algo nuevo, como decía hoy, es una actividad que viene y se remonta desde mucho tiempo, ya de la década de los 70, desde que en Estados Unidos, que fue que comenzó a ver una herramienta también de poder tener esa facilidad de teletrabajar, que fue también, bueno, viendo un poco las movilidades de la dependencia del petróleo, bueno, también cómo fue lo que se llevó también a teletrabajar, y bueno, cómo llegó a los diferentes países y cómo llegaron a los diferentes ámbitos, ¿no? Es decir, y bueno, es acá que estamos contando ahora con esta herramienta, y bueno, es este manual que va a haber y tener mucho material para dar, y bueno, y ver también cómo implementarlo. También en este manual van a encontrar, como les mencionaba, estadísticas también, en la cual vamos a ver bueno, quiénes van a optar, cuáles fueron también un poco los sectores del ámbito de actividad en la cual fueron más afectados, quiénes también, bueno, por sexo también, obviamente, hay un alto porcentaje más de lo que son las mujeres, quienes adoptaron la modalidad de teletrabajo, y ahí también, bueno, ver un poco cómo fueron solucionando, cómo fueron encontrando esas diferentes situaciones y alternativas para teletrabajar. Este manual, como mencionaba Fernando también, surgió de la idea, bueno, de lo que fue el teletrabajo y el manual, y cómo fueron trabajando desde Chile. Se tomó también un ejemplo de cómo se implementó el teletrabajo, y bueno, cómo fue también ampliándose y a nivel mundial, ¿no? No solo nos afectó a nivel bueno, lo que es país, sino también a lo que es a nivel regional, y también, ¿por qué no?, poder compartir esas realidades y cómo se fueron dando, y bueno, qué pudimos tomar de esos ejemplos, de esas experiencias, y bueno, en la cual, bueno, seguramente también acá vamos a poder aportar. Bueno, nada, es decir, es un manual que, como les comentaba, va a haber y se va a tener para tener en cuenta, va a seguir obviamente con el tiempo habiendo nuevas ediciones, y se va a ir adaptando, pero bueno, es un primer manual que recoge una ley fresquita, que bueno, que va a ser un buen soporte para poder aportar, poder crecer, y bueno, poder hacer entre todos una cultura nueva de relacionarse en lo que refiere a lo laboral, cuidando al trabajador, cuidando el trabajo a distancia, el que mantenerse y sentirse parte, el cuidar las relaciones laborales del ámbito no solo jefe-colaborador, sino también lo que refiere a lo sindical,
que también es un punto a tener en cuenta, y en la cual hay que dar participación, y bueno, y también escuchar como para poder aprender y poder también absorber e incluir todo lo que refiere a sus aportes, a sus vivencias, y bueno, que también eso, que desde un momento la organización sindical forma parte, hizo saber y hace saber y sentir también sus aceptaciones en el teletrabajo, y también eso de cuidar al trabajador, a la organización sindical también. También eso es un tema que hay que tener presente, que hay que tener en cuenta para sentir que se está construyendo en conjunto, ¿verdad? Esta cultura. Bueno, eso es un poco, bueno, lo que abarca este manual. Van a encontrar de todos los puntos y las diferentes situaciones, datos estadísticos, bueno, recomendaciones, sugerencias, sobre todo desde el equipo de trabajo y de todos los aportes que hemos hecho de los integrantes y de las experiencias, y bueno, es hacer bueno, un camino en andar, y bueno, y poder ir mejorándolo y poder contribuir, que es la intención de la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas, quienes la integramos, esta comisión, y bueno, poder contribuir a todo lo que refiere a esta nueva modalidad. Y por aquí, bueno, voy dejando mi espacio. Bien, muchas gracias, Aníbal García Sellanes, por este resumen de lo que en definitiva comprende este manual que hoy estamos presentando. Agradecerte también en el nombre de la sociedad la labor de coordinación, que tampoco es sencilla porque surge también en un contexto en el cual uno tiene que atender, además de sus responsabilidades personales y familiares, principalmente las laborales, en cargos estratégicos como el que ocupás, y de todas formas hiciste un tiempo allí bien importante para las diferentes reuniones que celebramos, para convocar, para poder de alguna manera llegar a consolidar ese trabajo, así que nuestro especial agradecimiento y reconocimiento. Por allí mencionabas en el manual un capítulo importante, hacías un poco de historia acerca del teletrabajo, y yo quiero de alguna manera, entre los miembros que por allí destacaste de la comisión, destacar el trabajo del licenciado Eduardo Méndez, líder de responsabilidad social en Relpagos, quien se unió desde el primer día a esta comisión que trabajó y que tuvo a su cargo una buena parte de la compilación y del aporte desde ese lugar a lo que en definitiva hoy estamos también pudiendo presentar públicamente. Vamos a darle ahora la palabra ya en el cierre de esta actividad al doctor Ignacio López Viana, quien además de formar parte de nuestro comité, de nuestra comisión de trabajo, es abogado, experto en derecho laboral. Le damos la bienvenida, buen día, gracias por estar hoy. Muy buenos días, muchas gracias Fernando. La verdad que para mí es un verdadero honor formar parte de este manual, de este trabajo, compartir el día de hoy este panel con destacadas autoridades y compañeros, así que muy honrado y muy agradecido a la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas. En primer lugar, me gustaría felicitar al ministro de Trabajo, doctor Pablo Mieres, y su equipo, y en particular a la senadora Carmen Sanguinetti, por el gran trabajo que han realizado para la aprobación y promulgación de la ley. Una ley que ha tenido a través de la discusión parlamentaria notorios avances, un notorio perfeccionamiento en varias de sus disposiciones. Por supuesto que siempre hay cosas para mejorar y a la luz de la experiencia y de la práctica, esos aspectos se van a poder ir puliendo, pero la verdad es un gran trabajo, una norma sumamente necesaria, que ya tiene número, ya fue promulgada, es la ley 19.978, y que si bien el teletrabajo, como se dijo, no es una novedad, ya existía desde hace varias décadas, diría yo,
era una práctica incluso que un montón de trabajadores llevaban adelante en nuestro país. Como bien dijo Aníbal, incluso el término es acuñado allá por la década del 70 por un científico estadounidense, Jack Niels, que en plena crisis del 73, la famosa crisis del petróleo, se buscaban algunas alternativas para ahorrar combustible y tratar de evitar traslados. Y de esa manera, en vez de que el trabajador concurriera al trabajo, al revés, que el trabajo fuera hacia donde estaba el trabajador. Indudablemente, el continuo avance de la tecnología, vivimos hoy en una sociedad de conocimiento, en pleno apogeo de las tecnologías de la información y de la comunicación. Se habla ya desde hace varios años de la cuarta revolución industrial, revolución plenamente tecnológica, con inteligencia artificial. Hoy día escuchamos hablar de Big Data, blockchain, criptomonedas, en fin, el constante avance de la tecnología y a su vez, lamentablemente, la incursión a nivel mundial de esta pandemia por COVID-19 han hecho la necesaria o la necesariedad de contar con una ley que regule y promueva el teletrabajo. Así que en ese sentido, muy bienvenida la norma, celebramos su aprobación y su promulgación. A mí simplemente me gustaría destacar algunas novedades o particularidades que establece la ley, incluso desde el punto de vista del derecho del trabajo, algunos aspectos que son realmente novedosos. En primer lugar, me gustaría hacer hincapié en la voluntariedad, ¿no? El teletrabajo es voluntario, no es una imposición de una de las partes hacia la otra. Y esa voluntariedad debe estar registrada a través de un contrato de trabajo, o sea, por escrito. La ley expresamente establece que el teletrabajo se debe de pactar por escrito, ya sea en un contrato de trabajo, o si la relación ya estaba vigente, a través de una adenda o modificación a ese contrato de trabajo. Esto es una novedad porque en realidad el derecho del trabajo en nuestro país carece generalmente de formalidades, de solemnidades. Hay muy pocas actividades que específicamente requieren la necesidad de un contrato por escrito. Otro de los aspectos destacables es la reversibilidad, la posibilidad de modificar esa relación de trabajo y mutar la relación desde la virtualidad a la presencialidad o viceversa, ¿no? La posibilidad de adaptarse permanentemente. Otro aspecto interesante que plantea la norma, y también novedoso, es la jornada de trabajo. Jornada de trabajo que va a contar con un límite semanal. Ese límite semanal será según lo dispuesto legalmente para cada sector de actividad o lo que las partes contractualmente convencionalmente hayan fijado de antemano. Se establece la gran posibilidad de que el teletrabajador pueda disponer libremente de su jornada diaria, y esto va en línea con lo que comentaba Carmen, ¿no? La posibilidad de compatibilizar lo que es la vida personal con la vida profesional de ese trabajador, fomentando a su vez, por supuesto, el empleo para aquellas personas que tengan cargas familiares o se encuentren en situación de discapacidad, o incluso el empleo en el caso de personas de edad avanzada. Entonces, va a existir únicamente un límite semanal de la jornada de trabajo, garantizándose, a su vez, un descanso mínimo entre jornadas de 8 horas continuas. Incluso se prevé la posibilidad de compensar horas, también otro aspecto interesante para analizar. Aquel trabajador, supongamos un teletrabajador, que realiza en un día 9, 10 horas de trabajo, al otro día puede llegar a compensar alguna de esas horas que quizás estuvo trabajando en forma adicional. Pero lo importante aquí es destacar, primero, el límite de la jornada de trabajo, que va a ser semanal, y la gran posibilidad del teletrabajador de libremente disponer de su jornada diaria de trabajo. Otro gran aspecto que establece la normativa es el famoso derecho a la desconexión digital, que justamente lo que trata es
de garantizar ese descanso mínimo al cual hacíamos referencia del teletrabajador, y que consiste en que no se vea obligado a responder, por ejemplo, de parte del empleador, determinados correos electrónicos, llamadas, mensajes de WhatsApp, o estar conectado a los dispositivos permanentemente, de modo justamente de garantizar ese descanso. Finalmente, también me gustaría destacar la inclusión específica que hace esta ley para el teletrabajador en lo que respecta a la ley 16.074, es decir, el teletrabajador va a estar incluido en la cobertura y en los beneficios que establece la ley de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Por supuesto que se aguarda la reglamentación de la ley, creemos que dicha reglamentación puede incluso seguir mejorando más aún la normativa vigente, o que va a entrar en vigencia en los próximos días. Es fundamental la regulación y no perder de vista la preocupación por las condiciones de trabajo, algo a lo que hacía referencia Aníbal, por ejemplo, ¿no? Las condiciones de trabajo, las condiciones ergonómicas, sobre todo, regular los aspectos de seguridad y salud en el trabajo. Finalmente, me gustaría agradecer y felicitar a la sociedad por la oportuna confección de este manual. Creo que es un manual que consta de un enfoque multidisciplinario, que tiene una utilidad quizás como una especie de guía teórica práctica para que las empresas, tanto públicas como privadas, puedan aplicar la modalidad de teletrabajo de la mejor manera posible. Obviamente que es también un manual perfectible, que va a ser necesario con la experiencia, con el pasaje del tiempo, y con sobre todo la reglamentación de la ley, nuevas ediciones, nuevas modificaciones, pero creo que es un muy buen punto de partida para la regulación y la promoción justamente de esta modalidad contractual. Como decía la senadora Carmen Sanguinetti, debemos de distinguir lo que es el teletrabajo en épocas de pandemia y en épocas normales. La regulación no puede ser la misma. Creo que debemos aprovechar la oportunidad para ir por ese camino, en el sentido de que la regulación apunte a preocuparse por reglamentar la modalidad del teletrabajo en sí misma, y no que sea una escapatoria o una solución para la pandemia, ¿no? Creo que por ahí podría ir la reglamentación, sin perjuicio también de aclarar quizás algunos aspectos que pueden llegar a ser controvertidos. Para finalizar, agradecerles a todos, en especial a la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas. Creemos que es una norma muy positiva, creemos que va a ser de gran utilidad, y estamos convencidos de que a través de esta nueva ley, las empresas se van a animar seguramente a adoptar esta modalidad. Muy probablemente, como también lo establecía, creo que era Carmen o Aníbal, vamos camino a un régimen híbrido, una mezcla entre presencialidad y virtualidad. Por tanto, celebramos la aprobación de esta normativa, y estamos obviamente a las órdenes para colaborar en lo que sea posible. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ignacio López Viana, por esta intervención, por acompañarnos en la mañana y también por el trabajo y el aporte de valor al manual. Yo simplemente, a modo de cierre, creo que tenemos en esta oportunidad y en esta mañana tuvimos un broche de oro para ese trabajo que comenzó por allá por el mes de abril, que fue a través, como también lo decía por allí Aníbal, de una encuesta de la cual respondieron más de 60 organizaciones de nuestro país, públicas y privadas, y que de alguna forma empezaron a darle forma a este manual que hoy estamos presentando, y en el cual agradecemos infinitamente la participación de las autoridades y de quienes han sido los invitados y los integrantes de esta mesa de presentación. Hoy más temprano veíamos, antes de comenzar la actividad, un resumen de lo que fueron los 6 primeros meses de actividad de nuestra Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas, ese ámbito que se fundó aquel 22 de julio del año 2014 y que, como decíamos, está integrado hoy por casi 1.600 académicos, profesionales y estudiantes. Y creo que no porque sí definimos por allí una frase que nos define, que es: juntos agregamos valor.
Creo que lo hacemos prácticamente a diario. Hoy veíamos algunas de las actividades, presentábamos con el ministro y con el director de empleo hace algunas semanas la nueva ley, hoy estamos presentando el manual. La semana pasada hicimos la jornada anual de empleabilidad de mercado de trabajo con la participación del director de trabajo y el director de empleo. Fuimos los primeros en tener un código de ética y conducta para los profesionales de recursos humanos en nuestro país. Tuvimos la oportunidad de presentarlo en el 2016 y este año también poder presentar una actualización a la luz de una serie de cambios y de, obviamente, una nueva realidad del mercado de trabajo. También hemos hablado sobre los convenios colectivos, específicamente cuando Uruguay comienza a implementarse el convenio 190, hicimos allí también un panel, hablamos de la erradicación del trabajo infantil, pusimos en marcha las jornadas de negociación con sindicatos, estamos previendo hacer ahora en el mes de noviembre nuevamente por cuarto o quinto año la jornada de gestión humana en la administración pública. Vaya si tenemos iniciativas que creo que le dan sentido, que marcan la agenda, que de alguna forma acompañan el crecimiento, el desarrollo, no solamente de los profesionales de gestión humana, sino de las organizaciones todas en esta nueva realidad y en este contexto. Así que en este sentido los quiero invitar para nuestra próxima actividad, que va a tener lugar el próximo 31 de agosto, donde vamos a estar iniciando un ciclo que se llama En Contexto, junto a la gente de Unión Capital AFAP, en el cual vamos a estar analizando nada más ni nada menos que los cambios a la seguridad social. Es decir, que está finalizando el trabajo de la Comisión de Expertos de Seguridad Social y, conocido el anteproyecto, comenzamos a analizar en la voz de diferentes actores y bajo diferentes miradas de los diferentes protagonistas este proceso de reforma que Uruguay comienza a transitar. El próximo 31 de agosto nos vamos a encontrar virtualmente para darle la bienvenida a Fabio Bertranú nuevamente, que nos va a tener la gentileza de estar acompañándonos en esta nueva actividad, al maestro Ernesto Murro, exministro de Trabajo y Seguridad Social, al doctor Rodolfo Saldain, presidente de la Comisión de Expertos de Seguridad Social, creada por la Ley de Urgente Consideración, y al economista Marcos Rivero de Unión Capital AFAP. Con ellos nos vamos a estar encontrando en este primer encuentro de 5 que van a ir desde este mes de agosto hasta el próximo mes de diciembre, que están todos invitados porque es una actividad abierta y libre y, por supuesto, que gratuita. Así que, agradecido de que nos hayan acompañado, reitero la necesidad de que esta Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas, que así se lo propuso hace 7 años, siga dándole sentido, siga dándole valor, siga dándole impulso y siga dándole velocidad a los temas que tienen que ver con la gestión y con los recursos humanos en nuestro país. Infinitamente agradecidos, ha sido un honor compartir esta mañana, gracias al panel por habernos acompañado y les deseamos a todos que tengan una muy buena jornada. Gracias.